Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Buenos doctora, días. buenos días. Buenos Bien, ¿y días, usted? bien, gracias. Buenos días, doctora. ¿Sí se ve ya la presentación? Sí. Ok, entonces vamos comenzando para avanzar rápido el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con el punto siguiente del que vimos la clase pasada, que fue el jueves. La clase pasada terminamos de ver los puntos que están en relación al proceso de inflamación. Ya hablamos un poco de todo eso y el día de hoy vamos a continuar con el punto que corresponde a la reparación. Cuando nosotros nos referimos a reparación, estamos hablando tanto del proceso reparativo como el proceso de cicatrización. Estos procesos pueden ser tanto normales como patológicos y vamos a ver ejemplos de ambos casos. Bueno, la cicatrización normal hace referencia a la reparación del tejido que fue dañado ya sea por una resección quirúrgica, por heridas u otro tipo de lesiones. Este proceso se puede dar de dos tipos. Cuando nosotros hablamos de regeneración, es básicamente la restitución de los tejidos perdidos, es decir, esos tejidos que van a recuperar tanto su forma como su función original. Ya cuando nosotros estamos hablando de curación, entonces aquí implica que ya la estructura original se perdió. Sin embargo, va a haber múltiples depósitos de colágeno y por lo tanto una formación de cicatriz. Nosotros cuando el tejido ya se sustituye por tejido cicatrizal o tejido de tipo colágeno o fibroblastos, este tejido ya no va a tener su función original, sino que va a ser sustituido por una cicatriz. Aquí les muestro un ejemplo así con esquemita de cómo es este proceso. En la parte superior pues tenemos un tejido que es normal. En la parte de la izquierda donde dice lesión superficial leve, pues estamos hablando precisamente de eso, de una lesión que es superficial, donde no se daña la membrana basal de las células y persisten las células que conocemos nosotros como células madres. Cuando no se pierden este tipo de células, el tejido va a ser capaz de restituirse o de regenerarse y que se presente esta precisamente la regeneración que les mencionaba en la imagen de la parte inferior izquierda. Ahí tenemos un tejido donde ese epitelio se regeneró porque la lesión fue leve. Sin embargo, cuando nos vamos a la imagen de la derecha y tenemos una lesión grave, como se ve así esquematizada en este ejemplo, aquí ya se está dañando el epitelio basal, se está dañando la membrana basal y por lo tanto ya no va a haber manera de que en esa zona se regenere el tejido o el epitelio que estaba revestido. Entonces aquí lo que va a pasar es que va a haber una formación de cicatriz con presencia de fibroblastos y por lo tanto depósito de colágeno. Entonces, básicamente esa es la diferencia que nos va a dar entre la regeneración y la cicatrización. La regeneración se mantiene el tejido de base, se mantiene las células basales y cuando se forma una cicatriz, aquí ya hay pérdida de este tipo de células y por lo tanto no se puede regenerar el tejido. Bueno, ya dijimos, estamos hablando ahorita de la reparación celular. ¿Cuáles son las células que intervienen en este proceso? Básicamente son dos. Por un lado, los fibroblastos, que es lo que les mencionaba, que son las que van a ser utilizadas para sustituir ese tejido que ya no ha podido ser reemplazado, y las células del endotelio vascular. Las células del endotelio vascular son importantes porque van a aportar vasitos sanguíneos nuevos para que en esa zona donde se necesita dar la reparación celular se aporten nutrientes, se aporte células de la inflamación, lleguen ahí los fibroblastos, etc. Entonces, básicamente, estas dos son las que nos van a dar pues las estructuras o la base necesaria para que se dé el proceso de regeneración o de reparación. De esto ya lo habíamos hablado en clases pasadas, pero también es importante recordarlo porque hay ciertos tejidos que van a ser capaces de regenerarse. ¿Cuáles son los tejidos capaces de regenerarse? Los tejidos lábiles y los tejidos estables. Los tejidos lábiles, que corresponden como ejemplo las células hematopoyéticas de la médula ósea y la mayoría de los tejidos del epitelio, como les dije en su momento, el epitelio gastrointestinal, el epitelio endometrial
el urotelio, todos estos tienen las capacidades de regenerarse constantemente. Por lo tanto, reciben el nombre de tejidos lábiles. Los que reciben el nombre de tejidos estables o quiescentes, que también lo mencionamos en su momento, son aquellos tejidos sólidos como el hígado, los riñones o el páncreas, pero ciertas células endoteliales, los fibroblastos y las células musculares lisas, que tienen la capacidad de regenerarse en caso de que sea necesario. Los tejidos permanentes, como las neuronas y los miocardiocitos, son estas células que prácticamente ya su capacidad regenerativa es nula. Bueno, aquí esto es lo que les mencionaba también hace un momento de las células madre. Para que pueda haber una regeneración del epitelio es necesario que se mantengan estas células que tienen la capacidad de regenerar el epitelio o el tipo de célula que se está tratando de reconstituir. Entonces vamos a tener dos células madre para tomar en cuenta, las que son embrionarias y las adultas. Las embrionarias, pues esto ustedes ya lo saben, son aquellas que se encuentran en el tejido durante el desarrollo embrionario y pues estas prácticamente tienen la capacidad de dar lugar a cualquier tipo de tejido que ustedes gusten y manden. Las células madre embrionarias tienen esta capacidad de determinar algún linaje celular que haga falta y pues desarrollarlo a partir de estas células. Sin embargo, las células madre adultas, estas ya en su material genético viene marcado para cuál línea celular se van a desarrollar. Es decir, una célula madre adulta de tipo de la médula ósea, pues únicamente va a tener la capacidad de dar células hematopoyéticas, a diferencia de una célula madre esquelética, pues que únicamente va a tener ya la capacidad de desarrollar hueso. Es por decir, esto sería un ejemplo de estas diferencias entre las células madres. Bueno, aquí no nos vamos a detener mucho, nada más está esta tablita que les pongo para que vean cuáles son todos los factores de crecimiento que tienen relación en el proceso de regeneración y de reparación. Si se fijan, son muchos y cada uno de ellos va a tener alguna actividad especial en cierto tipo celular. Ok. Bueno, ¿qué es lo que forma o qué es lo que da origen a estas zonas donde se da la reparación o la regeneración? Lo que va a predominar cuando se da un proceso reparativo es la matriz extracelular. Cuando ustedes escuchan hablar de la matriz extracelular, básicamente se refiere a la presencia de fibroblastos y así como las fibras que estos pueden generar, como por ejemplo el colágeno, los colágenos fibrilares, la elastina, los proteoglucanos, diversos tipos de colágeno que son los que se pueden presentar en esta zona, la presencia de fibroblastos. Todos estos componentes o estos materiales que originan los fibroblastos son los que nos dan este concepto, el componente de matriz extracelular. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Aquí les pongo este ejemplo. En la letra A tenemos donde se ve de color así como esas líneas de color blanco corresponde a un segmento hepático. Todo esto corresponde a un hígado y la porción que se ve de color blanco es una zona que va a ser retirada por medios quirúrgicos a través de una hepatectomía. Bueno, si se fijan, ya pues se quitó esa zona, que es lo que se alcanza a ver en la letra B, pero vean cómo hay otra parte que no se encontraba anteriormente, sino que ya se ha regenerado. Esto nos está dando la imagen o la ejemplificación de lo que ocurre con el hígado cuando se da una remoción quirúrgica. Lo que mencionaba hace un momento, el hígado es uno de los órganos que tiene la capacidad para regenerarse más importante en el organismo. Aquí, ¿cuándo se va a presentar este proceso de regeneración? Cuando las heridas son quirúrgicas, es decir, cuando es un procedimiento programado, cuando es un procedimiento donde la herida ha sido limpia y no se pierden estas células madre que tienen la capacidad de dar la regeneración. En caso de que se dé una lesión de tipo traumática o una lesión que es secundaria, por ejemplo, a cáncer, entonces este proceso de regeneración ya no se puede dar porque fue un proceso descontrolado. Pero vean cómo en la letra B prácticamente apareció todo un segmento nuevo de hígado secundario a este proceso de regeneración.
Este proceso, recuerden que se trata precisamente de los tejidos que son quiescentes o que son estables, pero que secundario a algún tipo de lesión se puede presentar o se puede dar esta regeneración. Y el ejemplo más característico es el que se presenta en el hígado. Bueno, este texto es lo que les estaba mencionando, lo que les estaba explicando, donde tenemos una regeneración tisular extensa o se presenta un proceso de hiperplasia compensadora. Ya sabemos a qué se refiere ese término de hiperplasia, que es una formación de nuevas células, donde puede producirse cuando la trama de tejido conjuntivo residual está intacta desde un punto de vista estructural. Y esto es precisamente cuando se da una resección quirúrgica parcial. Pero cuando el tejido se lesiona secundario a una infección o algún proceso inflamatorio, pues esta regeneración no se va a poder dar de manera completa y por lo tanto se va a iniciar el proceso de cicatrización. Ok. Ya hablando específicamente de la cicatrización o del proceso de curación, que es lo que les decía, es diferente al proceso de regeneración. Aquí las células ya no se van a restablecer las células originales, sino que van a ser sustituidas por una cicatriz de colágeno. ¿Qué es lo que va a caracterizar o cuáles son los pasos para que se forme una cicatriz? Primero, que se formen nuevos vasos sanguíneos o el proceso de angiogénesis. Después, que migren y proliferen los fibroblastos a ese sitio donde se dio el depósito de tejido conectivo. Y una vez que ya se dio estos dos procesos, que se presente la maduración y la organización del tejido fibroso que también se le conoce como proceso de remodelación. Todo esto nos va a dar a la formación de una cicatriz madura. Y aquí también lo vemos a manera de esquemita. En la parte superior pues tenemos un tejido normal que está libre de infección, libre de lesión. En la parte inferior ya hay alguna lesión tisular de cualquier tipo. Lo primero que va a pasar cuando tenemos un estímulo lesivo, que es lo que vimos en la clase pasada, es que se va a dar el proceso de inflamación. Van a llegar las células inflamatorias y dijimos que lo primero que va a llegar, acuérdense, son los neutrófilos. De 24 a 48 horas después de que se inició este proceso de inflamación aguda, va a ser sustituido por monocitos o ya una vez que se encuentran en el sitio de la lesión van a recibir el nombre de macrófagos. Ok. Hablamos en la clase pasada también que los macrófagos tienen la capacidad de, dependiendo de cuál vía se active, van a o continuar el proceso de inflamación o iniciar el proceso de reparación. En este caso, los macrófagos van a liberar ciertos factores, ciertas interleucinas que nos van a ayudar precisamente a que lleguen los fibroblastos, que es lo que vemos en la imagen inferior. Tenemos una formación de tejido de granulación que hace la referencia a la presencia de vasos sanguíneos nuevos y a la presencia de los fibroblastos, y eventualmente este proceso va a madurar y se va a formar una cicatriz ya madura, una cicatriz estable. El primer punto, como les mencionaba, es el proceso de angiogénesis o angiogenia, también se le llama, donde tenemos un vaso normal. Los macrófagos también van a tener la capacidad de liberar ciertas enzimas, ciertos factores, más bien ciertas interleucinas, que van a producir la liberación de factores que nos van a dar la predisposición o que nos van a dar la posibilidad de que se dé este proceso de angiogénesis. Si se fijan, tenemos un vaso normal, pero secundario a estos procesos se va a formar esta gema vascular, que es la presencia del endotelio y además del pericito, que es lo que reviste al vaso sanguíneo, los pericitos. Se va a dar estas proyecciones y nos van a dar lugar al crecimiento de un vaso sanguíneo nuevo que está revestido de pericitos y eventualmente nos va a dar la presencia de un vaso sanguíneo maduro. Todo esto es el proceso de angiogénesis que hace referencia a la existencia de un vaso sanguíneo nuevo, pero a partir de un vaso preexistente. Ok, ya tenemos este proceso de formación de vasos sanguíneos nuevos y lo que les mencionaba en una de las imágenes anteriores. Otro de los puntos, otro de los procesos que se va a llevar a cabo es la formación de tejido de granulación. Cuando yo les hablo a ustedes de tejido de granulación, hago referencia únicamente a la presencia de vasos sanguíneos nuevos, así como a la proliferación de fibroblastos.
Esto es el tejido de granulación. Vasos sanguíneos nuevos, que es lo que se ve así como esos espacios claros donde se ve, donde dice nuevos vasos. Y todas las celulitas que se ven como de forma alargada, de forma usada, son los fibroblastos que están llegando a esta zona de reparación. Esto corresponde a una piel, a un proceso de reparación en la epidermis, más bien en la zona de la dermis. Ok. Para que se dé la formación de cicatrices ya dijimos que necesitamos que se dé la angiogénesis. Ya tenemos la angiogénesis, pero ¿cómo es que llegan los fibroblastos a este sitio de lesión? Primero vamos a tener el proceso de migración y proliferación de fibroblastos hacia el sitio de la lesión. Después se va a dar el depósito de matriz extracelular secundario a la liberación de ciertos factores de los fibroblastos y por último el remodelado tisular o la formación de una cicatriz madura. Ahora vean aquí. Esto es lo que les mencionaba. Para que se dé este proceso va a ser necesario que se den la liberación de ciertos factores de crecimiento. Entre los factores de crecimiento más importantes vamos a tener el factor de crecimiento transformador beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento fibroblástico y las citocinas de tipo interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Estos van a ser los que van a tener mayor relación o mayor relevancia en este tipo de formación de proceso de cicatrización. El factor de crecimiento transformador beta es producido por las células del tejido de granulación. ¿Qué hace aquí? Provocar la migración y la proliferación de los fibroblastos y por lo tanto aumentar la síntesis de colágeno y disminuir la degradación de la matriz extracelular. Bueno, como les he comentado en clases anteriores, todos estos factores de crecimiento, pues es importante que conozcan ustedes que tienen relación en este tipo de procesos, pues sin embargo, para el desarrollo de este curso, pues no es necesario que lo recuerden así de manera, pues así como aprendérselo de memoria, pero sí que sepan que estos factores están relacionados al proceso de curación. Y bueno, aquí lo vemos a manera de esquema. Se ve así como que un poco complejo este esquema, pero si se fijan vienen más o menos todas las partes que les he estado mencionando. En la parte superior tenemos la zona que está lesionada, donde se está dando todo el proceso de inflamación. Y vean así como se ve aquí a manera de resumen lo que les he estado comentando desde las clases pasadas. Tenemos la presencia de los neutrófilos, que van a atraer a los macrófagos y los macrófagos son los que están liberando todos estos factores. Y vean cómo cada uno de estos factores pues va a tener cierta función en algún sitio del tejido que va a estar encargado de la reparación. Por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial, pues ustedes ya con el puro nombre saben que hace referencia a la formación de vasos sanguíneos. El factor de crecimiento derivado de plaquetas, bueno, este va a tener relación con las plaquetas para que se forme el coágulo sanguíneo. Entonces, bueno, cada uno de estos factores van a tener cierto proceso, cierta relevancia en la formación de alguno de los componentes que nos va a dar lugar a la reparación. Ok. Los fibroblastos van a tener la capacidad de aumentar las concentraciones de la matriz extracelular que ya se encontraba depositada en el sitio de la lesión. Y uno de los factores más importantes para la formación de una cicatriz va a ser el depósito de colágeno. Este depósito de colágeno es lo que va a formar principalmente los tejidos conectivos y el tejido de granulación eventualmente se va a convertir en cicatriz gracias al depósito de estos factores, tanto el colágeno como las fibras elásticas y la presencia de fibroblastos. Lo vemos otra vez en esta imagen, ya se dio todo el proceso de neovascularización que hablamos hace un momento y lo que va a formarse aquí, lo que estamos viendo en esta imagen es el tejido de granulación, que corresponde a los vasitos sanguíneos nuevos y además de la presencia de fibroblastos, de muchos fibroblastos con depósitos de colágeno. Esto ya nos está dando la presencia de un sitio de lesión que ya se encuentra más estable, tanto por la presencia de este tejido de granulación como la presencia de un coágulo de fibrina.
Todo esto, ustedes imagínense cuando han tenido alguna herida pequeñita, este es el proceso que se da cuando se presenta este tipo de lesiones. Tenemos el proceso de neovascularización, la presencia de un coágulo, la presencia de acúmulos de fibrina y el tejido de granulación. Y si se fijan en la parte superior dice repitelización y neovascularización aproximadamente al día 5 de que se presentó o que se inició este proceso de reparación. Bueno, dijimos que el último punto de todo esto que estamos mencionando va a ser el remodelado tisular. El remodelado tisular es básicamente el equilibrio que se presenta entre la síntesis de la matriz extracelular y su degradación. La matriz extracelular es una sustancia que no es muy estable, como lo sería el tejido conectivo que lo forman los fibroblastos o ya el depósito de colágeno. Entonces, es necesario para que se dé el proceso de maduración de la cicatriz, sin embargo, también se tiene que degradar porque, como les menciono, no es lo que le va a dar estabilidad al tejido después de que ya se inició este proceso de reparación. Entonces, este equilibrio que se da entre la síntesis y la degradación de la matriz extracelular es lo que nos va a dar eventualmente la presencia o el depósito de colágeno que nos va a dar una cicatriz madura o una cicatriz que ya sea estable. ¿Cuáles son los factores que van a influir en todo el proceso de reparación que nosotros estuvimos mencionando? Pues van a ser muchos. Uno de los más importantes es el proceso, si existe o no existe infección. Si hay infección, los procesos normales de neovascularización, los procesos de angiogénesis, los procesos de depósito de colágeno, van a verse alterados por los procesos inflamatorios por una respuesta inflamatoria prolongada. Cuando se da este tipo de problema o de alteración en el proceso de reparación normal, nosotros podemos hablar entonces de procesos patológicos en la reparación. ¿Esto cuándo sería común? Pues, por ejemplo, una herida quirúrgica que se infecta. Una herida quirúrgica que se encuentre infectada va a ser muy difícil que cierre adecuadamente esos bordes quirúrgicos. Va a ser muy difícil que se dé una reparación adecuada, por ejemplo, cuando hay alteraciones de la nutrición. El ejemplo más importante o más común que nosotros tenemos en alteraciones aquí de la nutrición son aquellos que están en relación, por un lado, con la desnutrición y por el otro lado, por ejemplo, con la diabetes mellitus. También recuerden ustedes en pacientes que tienen diabetes mellitus, recuerden que es común la formación de úlceras en los pies que no se pueden cicatrizar y es precisamente por esto, porque cuando se presenta alguna alteración en este proceso puede ser secundario a alteraciones nutricionales. Los glucocorticoides, al ser esteroides, también pueden dar alteraciones en el proceso de reparación. Variables mecánicas, un ejemplo de esto es en aquellos pacientes que tienen alguna cirugía de tipo abdominal y que presentan, por ejemplo, tos, aumenta la presión en la cavidad abdominal y por lo tanto va a impedir la capacidad de que se cierre esa herida quirúrgica. Mala perfusión, esto va en relación a la hipoxia, que también lo mencionamos en clases pasadas. La presencia de cuerpos extraños también va a impedir una reparación adecuada. Y la localización de la lesión. Dependiendo de qué sitios se encuentren más vascularizados o menos vascularizados, también va a tener relación con estos factores patológicos de la reparación celular. Bueno, cuando nosotros hablamos ya de curación o del proceso de formación de cicatrices, vamos a tener dos ejemplos principales. Los que son de curación por primera intención y los que son por segunda intención. Primero vamos a hablar de este proceso de curación por primera intención que hace referencia a una herida quirúrgica que limpia, una herida quirúrgica que se hace con un bisturí, que los bordes son, si se fijan como se ve aquí en la imagen, son lisos, se pueden aproximar por medio de suturas y esto nos habla de una curación por primera intención. Aquí ya viene más o menos a manera de resumen lo que pasa en el proceso de curación y que es ya un resumen de todo lo que hemos estado viendo en estos días.
Se forma la herida quirúrgica, va a haber un exudado. Recuerden que dijimos que los vasos sanguíneos lo primero que hacen es que se dilatan y hay salida de este material que viaja dentro de los vasos y por lo tanto va a haber edema. Entonces hay exudado, hay presencia de sangre, hay fibrina, hay necrosis. Y lo primero que va a pasar es que va a haber migración de neutrófilos. Esto ya lo dijimos, es la fase inicial del proceso de inflamación. Migran los neutrófilos y esto se le conoce como fase exudativa, que es lo que pasaría en el primer día, o lo que dijimos, las primeras 24 horas, que es cuando llegan los neutrófilos a la zona de lesión. A partir de las 48 horas, que es como lo mencionamos en clases pasadas, es cuando se va a dar el inicio de la fase proliferativa o el comienzo de formación de tejido de granulación. Dijimos que a partir de las 48 horas los neutrófilos se sustituyen, prácticamente ya esta fase ya no va a haber neutrófilos, pero lo que va a predominar aquí son las células de la inflamación crónica, que son tanto los macrófagos como los linfocitos. Pero aquí les pongo los macrófagos como la célula más importante porque recuerden que esta célula va a liberar factores para que se inicie el proceso de reparación. A partir de este día ya va a iniciar tanto la angiogénesis como la migración de fibroblastos para dar inicio al proceso de reparación. Aquí tenemos ya una imagen donde está, que corresponde a la fase que se le conoce como proliferativa, que es del día 5 al día 7 más o menos, donde el tejido de granulación ya está siendo sustituido por la fibrosis o por el proceso, aquí no es regeneración, más bien es el proceso de curación, donde tenemos ya que se dio la regeneración epitelial, tenemos la presencia de este tejido de granulación que va siendo poco a poco sustituido por los fibroblastos, la síntesis del tejido conectivo y la neovascularización ya también va en retroceso. A la segunda semana ya tenemos una cicatriz madura, que es lo que les mencionaba. Se dio la fase de maduración o de la formación de cicatriz, donde la regeneración epitelial prácticamente ya es completa. Aquí hay acúmulo de fibroblastos, ya se dio el acúmulo de colágeno y desaparecieron las células inflamatorias. Y ya tenemos una presencia de vasos sanguíneos normales. Ya no hay un proceso de neovascularización, sino que ya más bien el tejido se mantiene estable. Y esta es una imagen de la curación por primera intención. Si se fijan, esto corresponde a una herida quirúrgica limpia, que no se encuentra infectada, que había sido aproximada por suturas quirúrgicas y que ya prácticamente al día 7 de que se presentó esta lesión, la herida pues ya casi se ve bien unida, se ve que no hay enrojecimientos, no hay edema, no hay eritema, es decir, es una herida que se encuentra bien aproximada y que no tiene ninguna alteración. Hablando ya de las heridas que se presentan por segunda intención, esto hace referencia a todas aquellas heridas que no sean de tipo quirúrgica, son todas aquellas heridas que se dieron de tipo traumático por algún accidente, cualquier tipo de lesión que no sea secundaria a una herida quirúrgica. Si se fijan aquí, los bordes pues ya van a ser irregulares, la reacción inflamatoria va a ser más intensa y aquí tenemos una mayor cantidad también de tejido de granulación. A veces en este tipo de lesiones la regeneración del epitelio no va a ser posible, como lo vimos en una cicatrización por primera intención, y el coágulo de fibrina que se ve en la parte superior también va a ser mayor. Una de las características que, pues, bueno, ya dijimos que la reacción inflamatoria va a ser mayor, pero también otra de las características que tenemos aquí en la curación por segunda intención es que va a haber presencia de retracción de la herida, porque como el espacio o la zona donde se presentó la lesión es mayor, es necesario que haya una retracción de la herida para como poder ocupar esos espacios que se encontraban lesionados. Y aquí también se va a dar gracias o secundario a la presencia de miofibroblastos. Esta es una herida o un ejemplo de una herida que se dio una curación por segunda intención. Y si se fijan, pues sí es diferente a la que vimos en el ejemplo anterior,
donde en el ejemplo anterior, pues la herida era lineal, estaba bien aproximada, no tenía estos efectos como lo vemos aquí de eritema y de edema, como se ve en este ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí se presenta una mayor pérdida de células, por lo tanto, el tejido de granulación o la formación de tejido de granulación va a ser más extensa para poder recuperar esos márgenes y para poder dar el proceso de cicatrización. Aquí vemos cómo ya esta es una imagen después de 8 meses de que se presentó la lesión, pero vean cómo en la parte superior pues se ve claramente dónde está la zona que hubo una lesión y además que se formó, si se fijan, el tejido sí se ve diferente a lo que se vería normalmente en la mano. ¿Por qué? Porque aquí ya lo que se presenta es un tejido de tipo fibroso. Ok. Antes de ver estos ejemplos de cicatrización patológica, ya es muy poquito lo que falta, pero ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? De cómo se da la curación, estos de conceptos de primera, segunda intención. Tengo una doctora. Ok. Bueno, cuando habla de migración de fibroblastos, ¿quiere decir que estos también son móviles o solamente se da como una proliferación de fibroblastos que están ahí residentes en el tejido? Ah, ok. Son las dos, porque los fibroblastos también tienen la capacidad de migrar, obviamente de zonas cercanas hacia la lesión, pero también los fibroblastos, perdón, una vez que ya se encuentran en esa zona lesionada, ahí ya tienen la capacidad de proliferar, pero sí tienen cierta capacidad de migración también los fibroblastos. Recuerden que dijimos que los macrófagos, cuando se activa la fase 2, podríamos decirlo así, tienen la capacidad de dar el proceso de reparación. Y estos tienen la capacidad de atraer fibroblastos hacia la zona lesionada. Entonces sí tienen cierta capacidad de migración. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, entonces continuamos con pues, las características patológicas de la cicatrización. Todo lo que mencionamos hace un momento es lo que ocurre normalmente en el proceso de cicatrización. Pero también pues hay ejemplos patológicos dependiendo de cuáles de estos factores se vean alterados durante el proceso de cicatrización. Aquí vamos a ver el primer ejemplo, que es cuando hay una formación inadecuada de tejido de granulación. Ya sabemos nosotros que el tejido de granulación corresponde a la formación de vasos sanguíneos nuevos y además al depósito de fibroblastos. Cuando hay una alteración de este componente del tejido de granulación, podemos tener dos ejemplos, o la dehiscencia de la herida o la ulceración. La dehiscencia de la herida es lo que les mencionaba hace un momento. Es frecuente después de una cirugía abdominal. Se debe precisamente a un aumento de la presión abdominal, como por ejemplo puede ser la tos, secundario a vómito, secundario a hilio paralítico, pero todo esto, todos estos factores patológicos son los que nos van a llevar a una dehiscencia de la herida, es decir, que la herida no se puede aproximar bien sus bordes quirúrgicos y lleven a la separación de la herida. Y si no tiene cuidados adecuados, incluso se puede llegar a infectar. Pero este es un ejemplo de una alteración donde no se presenta un tejido de granulación adecuado y por lo tanto la herida se separa. Otro ejemplo es la ulceración. Aquí la vascularización es inadecuada durante el proceso de curación. Un ejemplo típico de esto pues es en los pacientes que tienen diabetes. Estos pacientes recuerden que su vascularización va a ser inadecuada ya por los procesos propios de la enfermedad, donde tenemos alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, y esto es un ejemplo característico en aquellas zonas desprovistas de sensibilidad, como en la neuropatía diabética periférica. El proceso de vascularización va a ser inadecuado y por lo tanto la angiogénesis tampoco va a ser adecuada y por lo tanto el proceso de cicatrización no se va a poder dar
y se va a presentar una úlcera en esta zona. Estos ya nada más son imágenes a manera de ejemplos de lo que se puede presentar tanto en la dehiscencia de herida como en la ulceración. Y vean aquí cómo en la ulceración, en esa zona, se ven como bordes elevados, pero en la zona central se ve ese color rojo como gelatinoso, y eso es lo característico de un tejido de granulación. Así se ve el tejido de granulación macroscópicamente o clínicamente, así lo podemos observar. Otra alteración durante el proceso de cicatrización va a ser cuando se da una formación excesiva de los componentes del proceso de reparación. ¿Qué componentes estoy hablando aquí específicamente? De la colágena y de los fibroblastos. Estos ejemplos van a ser característicos la formación de cicatrices hipertróficas y la formación de cicatrices queloides. Las cicatrices hipertróficas se dan cuando hay una acumulación de cantidades excesivas de colágeno, pero estas cantidades excesivas de colágeno van a dar una elevación de la cicatriz. Estas forman unas cicatrices elevadas que no se salen de los límites originales de la cicatriz, a diferencia de una cicatriz queloide, que es cuando este tejido cicatrizal o este colágeno, estas cantidades excesivas de colágeno, se salen más allá de los bordes originales y no regresan. Y lo vemos como esta imagen. En la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de una cicatriz hipertrófica, donde una cicatriz hipertrófica, si se fijan, sigue el borde original de la cicatriz y no se sale de estos límites, pero sí se ve sobrelevada, a diferencia de una cicatriz queloide, donde tenemos que los bordes originales ya ni siquiera se alcanzan a ver y es una cicatriz que se ve que se salió de los límites originales y también se ve una cicatriz que se encuentra elevada. Estas cicatrices de tipo queloide pues son más características en aquellas personas de raza negra y no se sabe específicamente cuál sea el factor que origine este tipo de formación de cicatriz o este tipo de cicatrización, sino que se sabe nada más que debe de haber ciertos factores genéticos que los predisponen porque se ven más en este tipo de razas. Y las cicatrices hipertróficas, pues básicamente es lo que les mencionaba, la formación excesiva de colágeno, por lo que se presenta esta cicatriz de tipo elevada. Ok, otro tipo de alteración es cuando se forman cantidades excesivas de tejido de granulación. Un ejemplo de esto es el granuloma piógeno, que también puede recibir el nombre de granulación exuberante, pero este tipo de granuloma piógeno, pues esta ya es una lesión de tipo tumoral. Es una lesión tumoral benigna, es benigna, pero ya es una lesión tumoral que se forma por el acúmulo de cantidades excesivas de tejido de granulación. Este tipo de alteración se ve como una lesión que sobresale por encima de la piel circundante, bloquea la reepitelización, y eso lo vemos en este ejemplo donde tenemos un granuloma piógeno en los labios, y si se fijan, ya no está cubierto por el epitelio normal de los labios, por un epitelio queratinizado, no se ve cubierto, sino que se ve esta lesión de color rojo como gelatinoso, como les mencionaba en el tejido ulcerado que vimos hace un momento, y no está revestido por epitelio. También así comúnmente se le conoce como carne prominente, pero eso es esto, es una cantidad excesiva de tejido de granulación que recibe el nombre de granuloma piógeno. Otro ejemplo de alteración patológica es aquellas cicatrices que se presentan ya sea por incisión, por heridas quirúrgicas o por lesiones traumáticas y que se acompañan de una proliferación exuberante de fibroblastos o de otros elementos del tejido conectivo, y estas van a recibir el nombre de tumor desmoides o de fibromatosis agresivas. Estos también, al igual que las lesiones que les acabo de mencionar del granuloma piógeno, ya son lesiones tumorales. Nada más que este de tumor desmoides se le dice que está a un paso entre la proliferación benigna y tumor maligno. Se les conoce como tumores de comportamiento incierto, porque no se sabe si van a comportarse como una lesión benigna o como una lesión maligna. La línea de separación entre estos crecimientos hiperplásicos suele ser como que muy fina, esa línea que les menciono,
porque no sabemos si su comportamiento cómo vaya a ser, dependiendo de las características celulares que tenga, si se puede comportar como una lesión benigna o como una lesión maligna. Les pongo aquí un ejemplo de una de estas lesiones que corresponde a un tumor de esmoides o una fibromatosis plantar, también recibe ese nombre. Sin embargo, estos tumores tienen la característica de que pueden ser superficiales, como en este caso que lo vemos en la planta del pie, o cuando hablamos de fibromatosis agresivas ya estamos refiriéndonos a crecimientos descontrolados de los fibroblastos, pero que pueden observarse en otros sitios, que pueden ser incluso en localizaciones intraabdominales. Estas fibromatosis agresivas ya van a ser más difusas, más diseminadas y pueden ser, como les menciono, en localizaciones profundas, ya no superficiales como lo vemos aquí en una fibromatosis plantar. Creo que esta es la última, sí, esta es la última diapositiva. Bueno, aquí ya a los alumnos de cuarto les menciono de una vez que aquí viene el ejemplo de cómo, de la tarea que van a desarrollar durante el semestre de este tema. La diapositiva se quedan cargadas las diapositivas aquí en la plataforma de Teams. Y a los demás, pues les pregunto si tienen alguna duda de este tipo de alteraciones o de cicatrizaciones patológicas. ¿Les queda alguna pregunta de esto? ¿Cómo podríamos observar que ese tipo de tumores se vuelve agresivos? O sea, se toma una muestra y pues ya dependiendo de cómo se vea en el corte. Ah, ok. Sí, cuando esto se puede determinar a través de la biopsia. Cuando ya tenemos la biopsia, nosotros podemos ver las características celulares. También vamos a hablar un poquito de esto en este taller y vamos a hablar específicamente de cuáles son las características celulares que nos hablan de un tumor benigno o de un tumor maligno. Pero sí, es así a través de la toma de biopsia y se determina si tienen las células un comportamiento benigno o un comportamiento más agresivo. Nada más que sí, por ejemplo, sí, nada más te termino de comentar que en este tipo de tumores, por ejemplo, un tumor que se ve de manera superficial, como es este caso del tumor plantar, usualmente ya se sabe que su comportamiento va a ser benigno. Pero cuando hablamos de unas lesiones de tipo fibromatosis que se encuentran localizadas en la cavidad abdominal, pues estas ya sabemos que por su comportamiento biológico usualmente van a tener un comportamiento más agresivo o maligno. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, hoy también nos fuimos muy rápido en este tema, nos quedan 15 minutos y yo creo que podemos iniciar a ver la presentación que sigue. Nada más permítanme para cargarla. Ok. Todos estos temas que hemos estado viendo pues son en relación a las patologías básicas o a las alteraciones que ustedes van a estar viendo durante todo el curso de su carrera. Todas estas lesiones y alteraciones que hemos estado viendo, pues es lo básico que tienen que conocer de cómo se dan los procesos inflamatorios, cómo se da el proceso de curación. Y en esta presentación que les voy a hablar a continuación, pues vamos a hablar de los trastornos hemodinámicos. Aquí vamos a hablar primero de dos conceptos, del concepto de hiperemia y el concepto de congestión. Cuando hablamos de concepto de hiperemia, aquí hacemos relación a un proceso activo que se debe a la dilatación de las arteriolas con un aumento en el flujo de entrada de sangre. Y la congestión, esto hace referencia a un proceso pasivo que es secundario al flujo venoso de cualquier tejido. Entonces, la congestión es un proceso pasivo que se ve como un acúmulo de sangre, mientras que la hiperemia hace referencia a un proceso activo donde se ve un flujo constante a nivel arteriolar. Son conceptos diferentes.
Esta es una imagen macroscópica de la congestión. Este es un ejemplo de un proceso congestivo donde en la letra A podemos ver un corte macroscópico. Esto corresponde a un hígado. Es un hígado que tiene una imagen que se le conoce nuez moscada. Cuando nosotros vemos una imagen de este tipo, sospechamos que se trata de un proceso de congestión hepática. Y lo confirmamos en la imagen de la derecha, que es el corte histológico, donde en la porción central se ve como una zona de edema que está separando a los hepatocitos porque hay tejido edematizado en esta zona y pues ya nos hace confirmar que se trata de un proceso de congestión hepática. El proceso de hemorragia hace referencia a la extravasación de sangre de los vasos. Esto ustedes también ya lo saben, se puede producir en diversos contextos que pueden ser que se observen como procesos hemorrágicos así muy intensos o procesos muy pequeñitos que se puede hablar desde petequias, pero todo esto, desde todo este espectro, hace referencia a un proceso hemorrágico. El riesgo de que se presente hemorragia también va a depender de cómo se encuentre el paciente clínicamente. Cuando hay alteraciones de tipo diátesis hemorrágicas, pues estos procesos van a presentarse de manera más fácil que en un paciente que no presenta este tipo de alteración. ¿Qué otro tipo de contexto clínico nos puede dar un proceso de hemorragia? Los traumatismos, la aterosclerosis, las erosiones de tipo inflamatorio o neoplásicas también nos pueden presentar este trastorno. Clínicamente, la hemorragia la podemos observar como externa o que se acumula en algún tejido en forma de hematoma. Un ejemplo de cuando se acumula en un tejido es en aquellas, ¿cómo se llaman? En las hemorragias, por ejemplo, que nosotros observamos en el tejido encefálico. Ese es un ejemplo de un hematoma a nivel cerebral. Otro tipo de manifestación clínica de la hemorragia, pues es dependiendo de qué sitio o en qué cavidad corporal se acumule. Hablamos de hemotórax, de hemopericardio, de hemoperitoneo o hemartros, dependiendo del sitio donde se acumule la sangre en alguna de las cavidades corporales que les acabo de mencionar. También dependiendo del tamaño de la hemorragia, del acúmulo de sangre, es como le vamos a dar un nombre clínicamente. Las petequias van a ser aquellas hemorragias pequeñitas que miden de 1 a 2 milímetros, las púrpuras miden aproximadamente 3 a 5 milímetros y las equimosis ya son hematomas subcutáneos más grandes que tienen unas medidas aproximadas de entre 1 a 2 centímetros, aunque pueden ser mayores. Pero pues dependiendo del tamaño es como le vamos a dar el nombre también a estos procesos de hemorragia. Les pongo aquí en la parte inferior esta imagen porque los hematomas también van a cambiar de color dependiendo del proceso de degradación de los hematíes en el que se encuentran. Por ejemplo, al principio un hematoma va a ser de color rojo porque lo que predomina va a ser los eritrocitos, la presencia de los eritrocitos pues normales. Después va a ir cambiando a una coloración azulada y al último va a tomar un tono verde y esto va a ser por los procesos de degradación de la bilirrubina. Al final se obtiene como como esta coloración verde porque el producto final de la degradación corresponde a la bilirrubina. Estos son ejemplos de lo que les acabo de mencionar. En la imagen de la A, pues vamos a tener estas lesiones puntiformes que corresponden tanto a petequias como a púrpuras, a lesiones purpúricas. Y en la imagen de la B, pues esto ya evidentemente es una lesión de mayor tamaño, que es como lo que les comentaba hace un momento, que es una lesión de tipo hemorrágica a nivel de encéfalo. Cuando nosotros hablamos de la hemorragia, pues también tenemos que hablar de los procesos que nos dan una hemostasia o un proceso que trate de impedir que se continúe presentando este proceso hemorrágico. Cuando nosotros ya mencionamos el proceso de hemostasia,
vamos a hablar de 3 conceptos: la hemostasia normal, la formación de un tapón hemostásico y la trombosis, que sería como el extremo patológico. Para que se den estos factores de hemostasia es necesario que la pared vascular, las plaquetas y la cascada de coagulación todos entren en juego y se presente una homeostasis entre todos estos factores. Aquí cuando vamos a ver rápidamente, como les he mencionado en esta clase, no es para que se aprendan todos los factores que intervienen en la coagulación en este caso, pero pues sí que un proceso de vasoconstricción. En el sitio donde se dio la lesión vamos a tener una vasoconstricción refleja, que va a ser como el intento del vaso sanguíneo de disminuir el flujo y que se disminuya este proceso de hemorragia. Lo primero que se da es la vasoconstricción. Sin embargo, la vasoconstricción por sí sola pues no va a ser capaz de limitar este proceso hemorrágico y va a ser necesario que se dé una hemostasia primaria. La hemostasia primaria lo que va a causar es la acumulación de plaquetas. Estas plaquetas van a acumularse en el sitio de la lesión, van a liberar ciertos gránulos y se va a dar, lo que se pretende con esto es que se dé un tapón hemostásico, que va a ser el proceso de agregación. Una vez que ya se formó el tapón hemostásico, se va a dividir en primario y secundario. El secundario es cuando ya se da la presencia de fibras de fibrina y que ya se presenta un tapón hemostásico como más estable. Y si se fijan en la en la letra D, es cuando vamos a tener, como ejemplo aquí viene la contrarregulación antitrombótica, es decir, sí, es necesario que se forme un tapón de fibrina, que se forme la adherencia plaquetaria, pero imagínense si se continúa formando este tapón, pues va a obstruir el vaso sanguíneo. Entonces debe de haber ciertos mecanismos que regulen entre la formación del tapón y que se elimine este tapón a su vez para que no obstruya la luz vascular. Esto es lo que se le conoce como contrarregulación antitrombótica. Es necesario, como les menciono, que se forme el tapón para que se inhiba la lesión, pero también es necesario que existan ciertos procesos para que no dejen que el tapón continúe formándose y se obstruya la luz y por lo tanto cause un problema de tipo isquémico. En este ejemplo que les digo de la regulación antitrombótica, aquí ya va a entrar otro tipo de factor, que es la fibrinolisis. La fibrinolisis va a deshacer este tapón de fibrina una vez que ya se curó o ya se regeneró ese sitio donde se presentó la lesión. Y entonces, cuando se da la fibrinolisis, pues se va eventualmente a eliminar esta formación, este coágulo que se formó ahí, y se va a presentar ya la eliminación del tapón de fibrina, del tapón de plaquetas, y ya se presenta la lesión, y se da la curación de la lesión a nivel del endotelio. Bueno, aquí es lo que les comentaba, el papel que el endotelio juega en el proceso de la hemorragia va a ser muy importante, porque va a presentar aquí tanto factores que nos den una actividad tanto antitrombótica como protrombótica, por lo que les comentaba. Protrombótica porque pues nos va a ayudar a que se forme el coágulo o el tapón o la formación o la acumulación de plaquetas, pero también antitrombótica porque lo que queremos es que no se obstruya la luz vascular, sino que continúe el flujo sanguíneo normal y que no haya esa obstrucción para que no nos dé posteriormente un problema de tipo isquémico. Por lo tanto, el endotelio va a tener propiedades de los dos tipos, tanto antitrombóticas como protrombóticas. Aquí están las propiedades protrombóticas que les mencionaba del endotelio lesionado. Se activan las plaquetas, se activan factores de coagulación, pero también hay efectos antifibrinolíticos. Las plaquetas van a ser las células que van a tener aquí, pues, ¿cómo decirlo? Pues el factor principal o la función principal más bien para que se dé la formación del tapón plaquetario. ¿Las plaquetas qué son? Las plaquetas son fragmentos celulares que no tienen núcleos
y que se liberan a la corriente circulatoria a partir de los megacariocitos que están localizados en la médula ósea. Entonces, ¿quién forma las plaquetas? Los megacariocitos. Los megacariocitos, ¿dónde se encuentran ubicados? Dentro de la médula ósea. Las plaquetas van a estar circulando en la sangre y cuando se presenta una lesión a nivel de la vasculatura, entonces sí, se van a acumular en ese sitio de lesión gracias a los factores de von Willebrand que se ve como en esta imagen en el esquemita. Si se fijan en la superficie endotelial, se ven los factores de von Willebrand y aquí se van a unir las plaquetas sobre estos factores. De esta manera se va a formar lo que se le conoce como agregación plaquetaria. El factor de von Willebrand, pues únicamente en las personas normales sin ninguna alteración, se va a ver presente cuando el endotelio se encuentra expuesto o cuando el endotelio se encuentra lesionado. Bueno, yo creo que por el tiempo nos le detenemos aquí para ya no, para continuar de manera un poquito pues más tranquila el día de mañana. Nada más díganme si les quedó alguna pregunta o algún comentario hasta aquí de lo que acabamos de mencionar. Bueno, muy bien, entonces continuamos aquí donde nos quedamos el día de mañana. Y pues ya saben, si tienen alguna pregunta, aquí a través de esta misma plataforma me la pueden hacer llegar.